Usted acaba de escribir un artículo en las últimas horas en el periódico O Globo del Brasil, en donde da cuenta, en donde informa sobre la gran cantidad de mendigos que hay en la capital de Estados Unidos, que además ha sido una cosa muy tradicional. Por décadas y décadas ha habido mendigos. En lo que se llama el Distrito de Columbia, en el centro de Washington, lo que en inglés se llama el DC, por sus siglas en inglés, hay alrededor de 670,000 habitantes. Pero ¿cuántos mendigos hay y cómo está la situación? Porque lo que usted plantea en el artículo es que cada vez es peor. Sí, bueno, los estudios de la Junta de los Gobiernos de la área metropolitana de Washington ha descubierto como 8.350 mendigos acá en DC. Es como 1.24%. O sea, de cada 100 personas de la capital de los Estados Unidos, una no tiene dónde vivir, no tiene casa. O sea, eso es muy importante porque hubo un crecimiento de 14%, de un 14% entre un año y otro. Y esto en un momento en que la economía de Estados Unidos crece muy fuerte, con empleos. O sea, y además, esta es la primera vez que hay más familias en la calle que hombres o mujeres solteros. O sea, con niños. O sea, familias completas como mendigos, todos mendigos. Sí, pero como son casi 2.700 niños, o sea, es un problema que para nosotros de Latinoamérica es común y acá es la primera vez que se pasa, que más familias que personas solteras. O sea, eso muestra, de acuerdo con, hablé con muchos expertos y con los datos incluso del gobierno, que en parte se debe a un problema local, que en DC los precios de los pisos están cada vez más altos, o sea, hay un proceso de gentrificación, que barrios antiguos están se tornando de lujo y los antiguos moradores no tienen dónde vivir, no consiguen pagar los precios. Bueno, es un problema muy complejo y que se repite en otros puntos del país, también en Los Ángeles, donde es muy fuerte eso. Y muestra que, bueno, no es como vivimos en Latinoamérica. En general, las familias pasan la noche en abrigos, los niños se van a la escuela, no es como vivimos mucho en Brasil o en otros países, pero es un problema creciente y que muestra que cada vez más hay una desigualdad en este país. Y esa desigualdad, que tal vez sea un grande tema de las elecciones, trae un poco de experiencia latina para Estados Unidos, o sea, un país que crece bien, pero que cada vez más tiene personas que se pierden en ese momento de crecimiento económico. Dori. Es uno de los lastres de la recuperación económica, en general de todos los países, pero en concreto de Estados Unidos, porque estamos hablando de Washington, y es cómo el mercado inmobiliario sí se está recuperando, pero los sueldos todavía no. Y decía en rueda de prensa la alcaldesa de esta ciudad que lo que está ocurriendo ahora, además de otros problemas, de los problemas de enfermedades mentales o de violencia doméstica, a los que responde mucho de estas familias, este nuevo fenómeno de familias sin techo, pero está evidentemente el componente económico, y decía la alcaldesa de esta ciudad, es que ahora, por primera vez en 2016, hace falta 3 sueldos mínimos en una familia para poder pagar el alquiler o la hipoteca, pero bueno, en general siempre se da más condiciones de alquiler en este tipo de familias, en este estrato socioeconómico, y eso ahora mismo, en el momento en el que está la recuperación del mercado laboral, es muy, muy complicado. Antes hacía falta 2 sueldos para conseguir pagar el alquiler, pero ahora son 3, y eso es lo que complica todavía más esta situación. En cualquier caso, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Washington, eso posiblemente fue lo que más me llamó la atención de esta ciudad. ¿Cómo es posible que... La capital de Estados Unidos. La capital de Estados Unidos, y justo delante de la Casa Blanca, ese parque, el parque Aquí, de la Parque Plaza Jackson. Siempre hay 10 mendigos durmiendo por las noches. Y están justo enfrente de donde está el presidente de Estados Unidos, y la gente lo acepta con normalidad, y todo el mundo, la gente va a comer a ese parque a mediodía o pasea por el parque, y está la policía también vigilando, porque las condiciones de seguridad al anochecer tampoco son las mejores. Pero cómo convive la persona más poderosa del mundo, y a 2 metros delante, esa muestra de cómo está el índice económico de esta ciudad. Pepe. Sí, definitivamente llama la atención. Yo hace unos años hice un reportaje, felicidades por cierto por tu reportaje. Gracias. Muy bueno, donde te dabas cuenta cómo, por ejemplo, la pauperización económica en el momento de la parte más fuerte de la recesión había hecho que las familias de clase media tuvieran que recurrir a esta red casi invisible que existe en la capital de lugares para comer, ¿no? Para los indigentes, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo estar filmando en uno de estos lugares y de repente ver familias de clase media que venían en sus autos de lujo, prácticamente de lujo, camionetas SUV del año, que se habían probablemente quedado sin empleo, que el seguro no les alcanzaba para sus necesidades básicas, y bajaban con toda la familia junto a
normalmente una mesa donde estaría compartiendo probablemente con varios indigentes afroamericanos, ¿no? El pan de todos los días, porque no tenían que hacer. Ahora, lo trágico es que aparentemente Estados Unidos en este momento está en la recuperación económica, ya no está en el seno de esa recesión, y sin embargo estamos viendo este aumento. La realidad es que muchos de esos indigentes son afroamericanos. Históricamente el afroamericano sigue teniendo tasas más altas de desempleo por encima del promedio nacional, más del doble en algunos casos y en algunas regiones. Como dice Dori, muchos de estos son enfermos mentales que no solamente deberían tener techo, deberían tener una atención médica, y por desgracia, como lo seguimos viendo en otros temas sociales, como por ejemplo en los índices de adicción a las drogas aquí en DCE, o la tasa de infección de HIV aquí en DCE, no vemos un sentido de urgencia de las autoridades ni capitalinas ni federales. Es como una tierra de nadie, donde esta naturaleza sui generis del Distrito de Columbia, que ni votan o pueden votar, pero tienen voto y no tienen voz, y no tienen un representante pleno en el Congreso, lo que llaman ellos taxation without representation. Este coro, este himno de guerra que han enarbolado por décadas, sigue siendo una ciudad que de alguna manera está parcialmente olvidada.